El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Aquel mismo día, el primero de la semana, dos de los discípulos de Jesús iban caminando a una aldea llamada Emaús, distante de Jerusalén unos 70 estadios. Iban conversando entre ellos de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: ¿qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Ellos se detuvieron con aire entristecido, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado allí en estos días? Él les dijo: ¿qué? Ellos le contestaron: lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. ¿Cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron? Nosotros esperamos que él iba a liberar a Israel, pero con todo esto ya estamos en tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado, pues habiendo ido muy de mañana al sepulcro y no habiendo encontrado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una aparición de ángeles que dicen que está vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: qué necios y torpes son para creer lo que dijeron los profetas. ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron pues cerca a la aldea donde iban, y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo: quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída. Y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa, con ellos tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vida. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunido a los 11 con sus compañeros, que estaban diciendo:
Era verdad. Ha resucitado el Señor y se apareció a Simón. Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por lectura de este Evangelio sean perdonados todos mis pecados. Amén. No puedo dejar de resaltar, y siempre que yo en la liturgia de la palabra, en las Eucaristías que celebro he celebrado en toda mi vida sacerdotal, cuando me encuentro con este pasaje, me acuerdo de muchas cosas y hago memoria de muchas cosas. Y cuando leo este pasaje, veo a mi alrededor muchas personas que ya murieron y que ya están gozando de la casa del Padre. ¿Y por qué hablo así? Porque resulta y acontece que este pasaje bíblico hace parte del itinerario vocacional mío. Y en el itinerario vocacional mío encuentro unas expresiones bíblicas hermosas en este pasaje, pero porque tiene una estructura en 4 tiempos, pero es hermoso. Pero me gustaría mucho, ojalá Raylander supiera esa canción, no sé si la sabe, Quédate con nosotros, porque es el canto hecho para esto. Y me acuerdo hoy de un seminarista llamado Santiago Londoño, que hoy es sacerdote de la diócesis de Buga. Y el padre Santiago, en la casa, cuando se quedaban en la época de misión, siempre nos enseñó en la casa este canto. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo, quédate. Y en ese canto aprendimos muchas cosas, y es el desglosar esos 4 elementos que tiene este texto. Si usted puede en este momentico que está en su casa, ir y traer la Sagrada Escritura ahí donde estás viendo con tu familia, o tú solo, o con el que esté o con la que estés, escuchando la Santa Eucaristía. Si traes la Biblia, me gustaría mucho y la tuvieras allí, y buscaras el pasaje en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, los versos son del 13 al 35. Y me gustaría mucho por lo siguiente, porque los 4 tiempos de este pasaje son 4 momentos que podemos vivir muy bien confinados hoy como familia. Esta pandemia nos hizo y nos regaló, y yo veo en ella un don y una gracia de Dios. No es un castigo de Dios, ¿no? Dios permite esto, pero permite es porque muchos de nosotros nos hemos ido desconfigurando, como cuando un computador o cuando un celular o algún iPad sencillamente le cae un virus y ¡pum!, se desconfiguró. Entonces tienen que volver a ver cómo lo resetean y hacen una cantidad de cosas con él. Nosotros estábamos empezando a tener unas familias desconfiguradas. Y es tan duro esto decirlo, y me pena lo que voy a decir, es tan duro en la desconfiguración de nuestra familia hoy,
que hay hogares donde los esposos y las esposas no se aguantan, no se resisten. Y algunos se han golpeado, algunos se han maltratado con los hijos, con las hijas, los hermanos, las hermanas. Y eso obedece a los 4 elementos que yo les voy a regalar hoy. Porque me parece que esta pandemia es una pedagogía de la fe. Y yo la veo así, de esta manera. Sí, es bacano salir, chévere salir, callejear, ir allí a mi amigo, mi amiga, mi primo, mi prima, yo no sé qué, el vecino, la vecina, la novia, el novio, no sé, lo que sea. Sí, muy bueno, muy chévere. Pero qué interesante aprender que nosotros tenemos que vernos. El primer elemento que aparece en este pasaje es el diálogo. Es el primer elemento. Van 2 hombres camino de una aldea llamada Emaús. Tristes. ¿Usted cómo está en la casa? Triste porque está encerrado. Algunos están contentos porque ven televisión y se contentan ahí porque pueden comer y hacer muchas recetas y cosas y chévere y aprender cocina o hacen ejercicio. Yo no sé, mucha gente se inventa para poder estar como contentos en casa. Muy hermoso eso. Pero el primer elemento que debe haber y que aparece aquí es el diálogo. Estos 2 hombres van hacia Jerusalén precisamente el primer día de la semana. Del Señor somos y del domingo vivimos. El primer día de la semana. Y se van tristes. ¿Por qué? Porque el maestro, el hombre que siguieron, el que les dio de comer, les dio de beber, el que resucitó, el que hizo tantos milagros, murió en una cruz. Entonces van desinflados. ¿Pero qué van haciendo? Van dialogando entre ellos. La esperanza se nos acabó todo, se nos angustió todo. Esta vida se nos acabó, se nos destruyó esta existencia. Mire, Él que era el Salvador, se nos acabó, se nos destruyó. Pero hay alguien que se inserta en el diálogo. Jesús. Mire la pregunta con la que Jesús se involucra. ¿Qué conversación es esa que traen mientras van de camino? Jesús irrumpe en el diálogo. ¿Para qué irrumpe Jesús en el diálogo? Para poder saber cómo orientar la situación, cómo darle vida y esperanza a la desesperanza. Ese Jesús hoy está en su casa. Tú lo tienes ahí en esa Biblia que tienes en la mano. Ese Jesús te va a dar una esperanza. Pero mire que los diálogos cuando vienen con pullas y con dificultades, hay que aceptarlos. Porque mire lo que pasa aquí. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado por allí en estos días? Tú eres el gran ignorante, ¿no? Tú eres el que no sabe nada, ¿no? Jesús no respondía a eso. Jesús con calma se inserta en el diálogo y les dice, ¿qué? Jesús para insertarse le dice, ¿qué ha pasado allí? ¿Qué? Y empieza el diálogo y Jesús empieza a mermar la tensión. Y cuando empieza a mermar la tensión, inmediatamente llama Él la atención de ellos. Esa atención se convierte ¿en qué? En atención. Pero en la atención que Jesús le roba a ellos, en medio de la tensión, aparece un segundo elemento bellísimo. Por eso les pedí que trajeran la Biblia. Aparece la palabra. ¿Qué hace Jesús en medio del diálogo? Inserta la palabra.
Y cuando inserta la palabra en medio del diálogo, coloca una esperanza de vida. ¿Dónde? En el oído de Cleofás y el otro discípulo, que no tiene nombre. ¿Y por qué no tiene nombre? Porque ese es usted y su familia completa. Entonces, él se inserta en ese diálogo y inserta la palabra. Y cuando inserta la palabra, empieza a calmar los ánimos para decir, algo pasó con ese Jesús en el pasado, pero ustedes ese pasado lo han olvidado. Ese pasado lo han puesto en el ostracismo, lo han llevado al olvido. Ese pasado de Jesús, la familia de hoy, también lo ha llevado al ostracismo, lo ha llevado atrás en la historia, ha dejado a ese Jesús sin vida. Pero ese Jesús, hoy, que se insertó en medio de tu familia en esta pandemia, ese Jesús que se insertó hoy en medio de nosotros en esta pandemia, nos trae la sabrosura, la alegría y el gozo de la palabra. Y esta palabra la hemos tenido desde el día que nos confinamos hasta hoy. Los domingos a las 8 de la mañana y entre semana a las 6 de la tarde. Pero todos los días hemos tenido esta palabra. Y esta palabra la hemos tenido para insertarla dentro del diálogo de tu familia, dentro del espacio de tu familia. Una palabra que le va a dar vida a tu casa. Una palabra que va a ayudar a solucionar los problemas de tu familia. Una palabra que va a ayudar a concentrar la vida de tu familia. Una palabra que le va a dar vida a tu familia. Una palabra que concentra a tu familia y que le da respiro a tu familia. Y que la hace sentir bien, que la hace sentir llena de vida. Pero viene el tercer momento. Jesús no se queda solo con insertarse en el diálogo, con llevar la palabra, sino que Jesús, de una manera hermosa, habilita la memoria acústica de sus discípulos. Ay, Padre, ¿qué es eso? Habilitar la memoria acústica de los discípulos es llevarlos a la última cena. Y Jesús sabe que esa última cena no la celebró por celebrarla. Que esa última cena en la cual Él estaba en medio, la celebró para colocarlos a ellos en el ejercicio de una comunión. ¿Qué hace Jesús? Se quedó con ellos en la Eucaristía. Les mostró la Eucaristía. Les donó su cuerpo y les donó su sangre. Y a estos dos discípulos vuelve y les repite la misma fracción del pan y les comparte el mismo vino. Hermanos, usted está en su casa. Diálogo, palabra y todos los días la Eucaristía. Ese alimento espiritual, porque no lo hemos llamado físico. Espiritual lo tienes en tu casa, lo recibes en tu casa. De pronto muchos dirán, no, pero no hay nada como recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Sí. Yo también puedo decir, no hay nada más lindo que tener el templo con comunidad y celebrar la misa. Pues eso es hermoso. Pero me tocó vivir así. Pero lo doy gracias a Dios que al menos encontré a 2 samaritanos, 3 samaritanos que me ayudan en este trabajo. A Reilander, a Camilo y a Ovidio. Que me ayudan en este camino.
¿Y cómo se hacen ellos? Ellos se convierten en una comunidad para insertar y para llegar a su casa. Y llegan a su casa de esa misma manera. Y yo quisiera tener esto lleno de gente, pero no se dio. Pero Dios provee los caminos y este es el camino. Ellos iban tristes. Jesús entró en el diálogo, les regaló la palabra y de sobremesa les dona su cuerpo y les dona nuevamente su sangre para decir: levántate, papito, levántate, no te angusties, yo estoy contigo, no te pongas triste, yo ya resucité de entre los muertos. Y viene el cuarto elemento. Y es lo que ustedes son ahí en su casa, una comunidad de familia. Es una familia que es una comunidad. ¿Qué hacen los discípulos? Salen a la carrera a contarle ¿a quién? A los otros. ¿Y qué le cuentan a los otros? Reconocimos al Señor en la fracción del pan. Se nos presentó mientras íbamos camino de Emaús. Cuentan toda la historia, pero ya los otros también tienen su propia historia. ¿Y qué los reúne? La comunidad del resucitado. ¿Qué reúne a tu familia? La pandemia, sí. Por eso están ahí confinados. Pero ¿sabe qué es lo que hay en el centro de esa pandemia? La resurrección de Jesús, la Pascua de Jesús. Y eso es lo que tienen que vivir ustedes en el espíritu que brota de esta palabra de hoy. Ustedes son familia. Ustedes son un grupo de familiares y de familia que tienen y piensan distinto, pero tiene alguien que piensa con un solo pensamiento y se llama Jesús, el resucitado de entre los muertos. Él es el que nos invita al diálogo. Él es quien nos invita a la escucha de la palabra. Él es el que nos invita a recibir la comunión espiritual. Y Él es el que nos invita a todos nosotros hoy a tener una comunidad de familia sólida, que se ama, que se quiere, que se respeta, que se sabe escuchar, que sabe entender las diferencias y en medio de las diferencias lo que reina es el amor. ¿Pero cuál amor, Padre? El amor de Jesús resucitado. De esta palabra que hemos llevado ya durante tercer domingo de Pascua. Ya venimos en el tercer domingo, ya nos metimos en el tercer domingo, pero qué bueno vivir esta experiencia del Señor en el diálogo con la palabra, como lo estamos haciendo en este momento, con la Eucaristía espiritual y por último, con mi familia, que son los seres más cercanos, a los que más quiero y a los que yo le duelo verdaderamente como hijo y como persona. Los invito a todos para que en un momentico de silencio allí, en medio de su casa, hagan esa oración y digan al Señor estas palabras. Señor Jesús, en este domingo de Pascua, te doy gracias por esta familia que me tocó, por esta familia en que nací, por esta familia en que he crecido y seguiré creciendo. Te doy gracias por mi esposa, te doy gracias por mi esposo, te doy gracias por mis hijos, por mis hermanos, por mis hermanas. Te doy gracias por todos aquellos que viven con nosotros en este hogar, aún por nuestras mascotas que tenemos en la casa. Te doy gracias, Señor. Y te doy gracias porque me has enseñado, Señor, a través de esta pandemia, cómo mi familia es un valor importante, cómo mi familia está en el centro de mi corazón, cómo mi familia es el centro de mi vida y de mi alma. Señor Jesús, Señor resucitado de entre los muertos, gracias porque hoy, en este tercer domingo de Pascua, le has regalado una palabra a mi familia, una palabra de diálogo, una palabra revelada, una palabra eucarística y una palabra de comunidad. Y permite que nuestra unión no se interrumpa cuando ya tengamos que salir nuevamente a nuestras labores cotidianas, sino todo lo contrario, que desde esta pandemia se consolide entre nosotros el amor, la paz, la alegría, pero sobre todo la fraternidad y el servicio. Que Dios nos bendiga y que la Santísima Virgen María, nuestra Madre,
esa bella mujer resucitada y esa bella mujer que para nosotros es la alegría profunda de Israel, interceda por todos nosotros. Así sea.